Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 42 minutos. Con 24 votos a favor, la legisladora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, asumió como nueva presidenta del Senado hasta marzo del próximo año. En la oposición dicen que la conducción de la mesa no cambiará, mientras que en el oficialismo llamaron al diálogo. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días. Así es, en atención a lo que ha pasado durante la jornada de ayer en el Congreso Nacional, este cambio de la presidencia del Senado que asumió, por cierto, Jimena Rincón, la nueva senadora demócrata cristiana que liderará los caminos de la Cámara Alta por los próximos 7 meses. Fue una jornada distinta, se lo contábamos ayer. El Congreso Nacional ha recuperado muchas de las prácticas que tenía antes de la pandemia, mayor aforo, unas condiciones distintas en términos de la presencialidad, las comisiones ahora son mixtas, lo que permitió que hubiese mucha gente, que hubiese mucha atención mediática también por este momento en donde hay efectivamente un cambio de mando en el Senado y que ahora Jimena Rincón, lo decíamos, hasta marzo del año 2021 va a ser la presidenta de la Cámara Alta. Fue finalmente 24 votos a favor de Jimena Rincón y 15 a favor de la senadora UDI Luz Eversperger. Lo hizo tras un intenso debate interno de la bancada de la Democracia Cristiana que la respaldó por sobre la senadora Carolina Goich, que no estuvo presente en el Senado y entregó su voto de manera telemática. De esta forma, Rincón se convierte en la cuarta mujer en liderar la testera de la Cámara Alta, siguiendo a Isabel Allende, Adriana Muñoz y Yanna Proboste, quien abrazó a quien fuera la precandidata presidencial de la Democracia Cristiana en su momento, en medio de aplausos para confirmar este traspaso de mando. Tras ese momento, tras un minuto de silencio por las personas fallecidas en pandemia y un discurso en el que criticó al gobierno, Rincón comprometió una agenda pensando en ayudas económicas y sociales en pandemia. A todos mis colegas de oposición, creo que es un gesto que obviamente hay que honrar y honrar con el trabajo. La agenda es larga, es parte del trabajo del Senado, de los acuerdos con los comités que vamos a fijar semanalmente y obviamente le pondremos toda la celeridad. Hemos sido tremendamente ágiles en sacar toda la agenda de ayudas económicas en la Comisión de Hacienda y lo vamos a seguir haciendo. Sí, ahí Rincón hace referencia a la Comisión de Hacienda, considerada junto a la Comisión de Constitución las más importantes del Senado, pese a que durante la jornada del miércoles trascendió una información que se la contamos, de que ella podía incluso salir de ese comité para darle paso a otro senador de la bancada de la Democracia Cristiana. Finalmente se confirmó que no solo se mantiene la comisión, sino que también se mantendrá tanto en la presidencia del Senado como en la testera de la Comisión de Hacienda. El resto de la oposición, tal como se lo confirmó a Yanna Proboste el almuerzo el día martes, respetó el acuerdo de respaldar el nombre de la senadora del Maule, pese a que parte del bloque prefería la figura de Carolina Goich. El presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, dijo que había que cumplir la palabra. La Cámara de Diputados, producto de la división de la oposición, ha terminado encabezando ya durante un periodo bastante extenso un representante del piñerismo. El acuerdo al cual se llegó fue que el cuarto año correspondía a un senador o senadora de la Democracia Cristiana. En política es fundamental cumplir la palabra y nosotros tenemos un acuerdo suscrito con las demás bancadas de oposición. Sin duda que uno de los temas más preguntados a Jimena Rincón una vez asumió el cargo es el tema de la conducción, es el tema de la prioridad de los proyectos. La expresidenta del Senado y senadora del PPD, Adriana Muñoz, se refirió a esto, a una de las interrogantes principales del nuevo periodo de Jimena Rincón. Por ejemplo, si dará o no curso a la discusión legislativa del Acuerdo Transpacífico conocido como el TPP-11. Bueno, la iniciativa y la prerrogativa en materia de urgencia la tiene el Ejecutivo. Nosotros como parlamentarios vamos también estableciendo nuestros propios ritmos, tenemos una visión política también de las urgencias. El año 2020 yo no puse en tramitación el TPP-11, la senadora Proboste hasta hoy día tampoco lo puso en tramitación. Hay materias que son de mayor prioridad. Desde Chile Podemos Más, desde el oficialismo, postularon simbólicamente, como se hace tradicionalmente en las minorías, legislativas, a la senadora UDI Luz Eversperger, que obtuvo 15 votos. No obtuvo el voto del senador de Renovación Nacional, Manuel José Santón, que votó por Jimena Rincón. En todo caso, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió que la nueva mesa sea dialogante y que no utilice una lógica de trincheras.
coloque la lógica del entendimiento sobre el enfrentamiento. Uno puede tener obviamente sus ideas políticas distintas, pero no puede transformar un parlamento en una trinchera contra otro sector del parlamento. Porque creo que temas como la infraestructura crítica, hemos visto cómo se está afectando a veces en momentos difíciles, cómo sancionar de mejor manera quienes ataquen a un caminero, muchas cosas de sentido común. Ya comienza entonces una intensa agenda de Jimena Rincón a la cabeza del Senado, en donde verá temas como, desde la Comisión de Hacienda y también la Presidencia, la ley corta de pensiones, también el cuarto retiro del 10% que eventualmente llegará al Senado, veremos en qué condiciones, y por supuesto el presupuesto del año 2022, una discusión que va a ser muy relevante, sobre todo considerando que la Presidencia podría estar en manos eventualmente de su colega que le abrazó la jornada de ayer, la senadora Yarna Proboste, que es una de las más encumbradas candidatas presidenciales en la disputa del mes de noviembre. Katy, Tomás. Sí, 2 o 3 cosas sobre esto. Lo primero, es cupo de C. Esto dentro del acuerdo del coteo político que hay al interior del Senado. Por lo tanto, la presidencia de Jimena Rincón se logró en realidad por 4 votos contra 1. O sea, fue al interior del comité de C. Todo el resto fue una especie de ratificación. Pero como era voto de C, hay 5 senadores, 4-1. El 1 es Carolina Goich, que votó por ella. Por sí misma. Claro. Todos los demás votaron por Jimena Rincón. Exactamente. En segundo lugar, hubo todo un apoyo a Carolina Goich, que se quedó con el voto de ella, pero previamente había un apoyo con Carolina Goich, pero quien movió todo el sistema, el tinglado de C, fue Yarna Proboste. Y para que ustedes vean cómo Yarna Proboste opera en política con un espíritu quirúrgico. O sea, Yarna Proboste había liquidado la candidatura presidencial de Jimena Rincón. Estaban absolutamente distanciadas. Jimena Rincón era además la que había resultado electa por los organismos internos de la democracia cristiana para ser candidata presidencial. Yarna Proboste la borró y esto originó un distanciamiento entre ellos. Pero Proboste, política, le dice, no, yo estoy a favor de Jimena Rincón. Y por lo tanto la incorpora, le debe un favor, la atrae. Y Jimena Rincón, totalmente destruida, obviamente, después de lo que le pasó, malherida, finalmente se transforma en presidenta del Senado. ¿Y quién trabaja en su favor? Su adversaria. O sea, así se maneja Proboste en política. O sea, quirúrgica en este caso. Y lo otro es que incluso obliga a Jimena Rincón a hablar bien de ella. ¿Qué dijo Jimena Rincón? Vienen 3 meses arduos y rudos y sé, presidenta, se lo dice Yarna Proboste, presidenta del Senado, que tienes la fuerza y coraje para enfrentarlos y aquí vamos a estar nosotros para apoyarte. O sea, su adversaria se transforma en colaboradora, por lo menos públicamente o en esta declaración. Claro, y esa interpretación que es evidente, Gonzalo, que se quiere dar a lo que ha sucedido, a esta suerte de transición, ¿no?, de Yarna Proboste a Jimena Rincón, cambia en algo el ambiente, porque tú ahí, en el trabajo en el Congreso, has sido testigo de que Jimena Rincón no hablaba con sus pares en el Senado en el último tiempo, consecuencia de todo lo que había pasado con su fallida candidatura. Ayer hubo algo, por lo menos entró aire fresco a esa relación, porque el desafío de Yarna Proboste es, 1, mantener la unidad de su partido y eventualmente también de su coalición. Sí, claro, hay que poner en contexto también la cantidad de tiempo que Jimena Rincón luchó para ser candidata presidencial. De hecho, si uno busca para atrás, uno puede encontrar registros de años en donde primero lo sinceraba y después comenzaba a trabajar en ello. Finales del 2018, principios del 2019, ella ya estaba trabajando en haciendo algún tipo de despliegue territorial para efectivamente poder postular a la presidencia. Recordemos, en enero gana una primaria interna en donde votaron algo así como 28.000 militantes de la democracia cristiana y su camino está encumbrado, pero claro, nunca despegó en la encuesta y precipitó lo que sabemos que precipitó. Efectivamente, si uno veía a Jimena Rincón hasta antes de ayer, por decir un día, efectivamente ella se le veía distante, se le veía, de hecho, lo podemos decir, la gente decía, parecía que estaba enojada con el mundo, y la verdad es que esa relación es difícil aún saber si es que va a cambiar. En realidad, por lo que se va a juzgar tanto la gestión que hizo Yarna Proboste para hacer una suerte de voto dirimente o voto clave, la discusión que se generó durante la jornada del lunes y el martes en la noche, va a rendir o no frutos dependiendo de si es que hay una concordancia en el trabajo legislativo y en la agenda, y eso se ha dicho.
de qué manera Jimena Rincón se convierte en una aliada del programa de Diana Proboste o finalmente termina, como alguien nos decía por ahí, remando para atrás, ¿no? Pero eso va a depender, por supuesto, del trabajo siguiente. Si uno nos pregunta por el momento, da la impresión de que Diana Proboste también toma una decisión pragmática y confía también en el pragmatismo que ha caracterizado a la carrera política en los últimos años de Jimena Rincón, en donde, claro, efectivamente, como decía Tomás, ha sido muy clara primero en la renuncia de Diana Proboste en ser una de las primeras en hablar y en reaccionar a eso dentro de la sala, felicitándola y valorando su trabajo, y después partiendo su discurso de asunción a la presidencia del Senado con unas palabras dedicadas directamente a Diana Proboste en un guiño directo a trabajar como aliadas. Incluso ella lo dijo en un momento, el pasado es pasado, y la situación que las enfrascó el mes de mayo, incluso ella dice, en ningún momento la rencilla, si es que la hubo, ha sido directamente con Diana Proboste, y por eso se ha vuelto a la página. Y finalmente porque la DC está tan debilitada que, mira, tiene la posibilidad de una presidencia de la República, una especie de premio que no habría obtenido, pero ni por dónde en los últimos años. O sea, los últimos años es evidente. Recordemos cómo le fue a Carolina Goich en la presidencial. Entonces, evidentemente que tienen que unirse porque pueden obtener un premio mayor. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo. Hasta